¿Qué tal? ¿Cómo están, mi querida comunidad de Sendero Tributario? Hoy, el día de hoy les traigo la determinación del capital propio tributario. Vamos a revisar los principales conceptos que existen y cuáles son los que tenemos que tener clarísimo a la hora de esta determinación. Entonces, lo primero, o paso número uno, es tener claridad del concepto de activo y pasivo, tanto desde el valor financiero como el valor tributario, ¿cierto? En definitiva, tenemos que ir determinando cuáles son los valores tributarios y también reconocer cuáles son los valores financieros que están pasando por tu balance, que sin embargo nosotros para efectos tributarios no los vamos a considerar. En consecuencia, ¿qué es lo que podemos decir? Que la definición de activo tributario capital efectivo, ¿cierto? De acuerdo a la norma, indica que es el total del activo, con exclusión de aquellos valores que no representan una inversión efectiva, ¿cierto? Y bueno, continúa la definición, pero esa parte es la relevante para nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros vamos a decir, oye, todos los valores tributarios deben representar una inversión efectiva y valorizados en los términos del artículo 41. Ustedes recuerdan que nosotros siempre debemos distinguir si existen valores que son monetarios o valores que son no monetarios, ¿cierto? Entonces, cuando son valores monetarios, significa que no están cubiertos del efecto de la inflación. Al contrario, cuando nosotros hablamos de valores que son monetarios, esos sí están protegidos del efecto inflacionario. En consecuencia, esos valores se les va a aplicar la variación del IPC. Vale, por otro lado, podemos también indicar que el pasivo a valor tributario también tiene que distinguir si es un valor monetario o no monetario. Generalmente, un pasivo para que sea un valor no monetario, por contrato tiene una cláusula de reajuste. Consecuencia para nosotros poder detectarlo es mucho más simple, ¿vale? Y finalmente, el último concepto relevante es el capital propio tributario, ¿cierto? Que también está en la propia ley de la renta donde indica, señores, es el capital propio tributario, es el activo menos el pasivo, ambos valorizados tributariamente, ¿cierto? O valorizado en función de los términos del artículo 41. Entonces, dicho eso, vamos a revisar un balance. Acá hay un balance de 8 columnas y en este balance de 8 columnas, muchachos, he dejado las últimas 4 porque en definitiva las primeras 4 columnas, se las voy a mostrar estas primeras 4 columnas que son el balance, comprobación y el saldo, para efectos nuestros no es muy relevante, ¿cierto? Entonces estas dos columnas, activo y pasivo, son las importantes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer esta determinación y vamos a comenzar y vamos a hacer esta determinación con el modelo del pasivo. O sea, vamos a depurar el activo y el pasivo. ¿Ok? Entonces, como indica la norma, en capital efectivo dice que es el total del activo. Es el total del activo con exclusión de aquellos valores que no representan una inversión efectiva, ¿cierto? Por lo tanto, total activo según balance, en este ejemplo, son 684 millones de pesos. Entonces nosotros vamos acá y nuestro primer ajuste van a ser los 684 millones, que es el total del activo según balance. Y a este total del activo nosotros tenemos que depurarlo, lo tenemos que limpiar, tenemos que sacar todos esos valores que no representan una inversión efectiva e incorporar los valores que sí son una inversión efectiva, pero que no están pasando por el total del activo del balance. Ese es el único procedimiento que nosotros aplicamos. Dicho de esa manera, lo único que nos toca es leer línea a línea cada cuenta contable que está en el balance. Y si usted se fija, la primera cuenta que tenemos es la cuenta Banco. Banco Chile. Esta cuenta tiene un saldo deudor, ¿cierto? 443 millones aproximadamente. Y nosotros podemos decir, oye, ¿cuál es el valor de mercado de esta cuenta? Lo que está en la cartola, ¿no? Y eso es su valor efectivo. En consecuencia, representa una inversión efectiva. Y el activo financiero, en este caso, está siendo igual al activo tributario. ¿Se fijan? Fíjense acá la siguiente cuenta, dice valores negociables. Los valores negociables son al revés del banco, que el banco es un valor monetario, el valor negociable es un valor no monetario. Y este valor no monetario se cubre, ¿cierto? Se protege por el efecto de la inflación. Y también los valores negociables tienen ajustes que van por el lado de la IFRS. En consecuencia, en balance, este valor negociable es un activo que es solamente financiero. Y nosotros lo que tenemos que hacer es
eliminarlo. Si ustedes se fijan, estamos eliminando el efecto de este activo. Sin embargo, la naturaleza de los valores negociables sí representan un derecho que se tienen que valorizar en función del artículo 41 de la ley de la renta. Por lo tanto, necesitamos el valor tributario de ese activo. Y eso se lleva en controles que son extracontables. Y acá la administración del negocio me dice que su control tributario, ahí un poco más grande, su control tributario para los valores negociables es de 37.942.000. Eso nos entrega la administración. Entonces, para esta determinación, como ese valor no está pasando por el total del activo, para que tú lo puedas reconocer en este capital efectivo, lo que tenemos que hacer es sumarlo, ¿cierto? Entonces nosotros lo reconocemos. Y con eso ya tenemos nuestro primer ajuste completo. Eliminamos este valor financiero totalmente de balance, ¿cierto? Sin embargo, no desconocemos el hecho de que sí existe el activo, pero por otro valor, que es el valor que nos indica la propia norma tributaria en el artículo 41 de la ley de la renta. Muy bien, ¿cierto? Entonces, si hasta acá te va quedando claro, déjamelo en tus comentarios, que vamos bien, coloca un 7 si te queda claro, un 1 si no, y vamos a repetir conceptos, ¿ok? Luego, fíjate, tenemos una cuenta que se llama ajuste a valor de mercado por los valores negociables. Acá, claramente, este ajuste a valor de mercado es un ajuste de la NIC. En consecuencia, nosotros decimos, para efectos tributarios, esto no es un activo y nosotros no tenemos ese tipo de ajuste a nivel tributario. Por lo tanto, solamente como procedimiento, lo que tenemos que hacer nosotros es eliminarlo, ¿vale? Entonces, nos vamos a la determinación del capital propio y vamos a eliminar este ajuste por el valor que está en el balance, que son los 5,5 millones. Luego seguimos leyendo, pero la columna de los activos. Entonces aquí tenemos las cuentas por cobrar. En este caso, este ejemplo, en esta cuenta por cobrar, muchachos, no hay ningún tipo de castigo. Por lo tanto, no tenemos que analizar el mayor para ver cuáles fueron los castigos directos que se fueron en contra de esta cuenta, para evaluar si ese menor activo corresponde o no que sea un menor activo tributario. Si fuese el caso que tú tienes en tu cuenta por cobrar algún tipo de castigo, hay que evaluar la naturaleza de ese castigo e identificar si cumple o no con los requisitos del 31. ¿Vale? Inciso 4, número 4 para el castigo de estas cuentas por cobrar. En este caso, de este balance no existe, ¿vale? También tenemos otra cuenta, que este es un valor que está cubierto de inflación. Y en este balance, la corrección monetaria del PPM ya se encuentra contabilizada. Por lo tanto, el valor tributario ya está dentro de esta cuenta contable. En consecuencia, no tenemos ningún ajuste que realizar porque el valor tributario del PPM, ¿cierto? Que este valor actualizado ya se encuentra actualizado en balance. Fíjate, y está en la cuenta de resultados, en ganancias, ¿no? Y acá tenemos otra cuenta que se llama activos en leasing. Los activos en leasing representan o tienen un saldo de 106 millones. Este saldo de 106 millones, si bien es cierto, para efectos de la IFRS es un activo, ¿cierto? Porque la IFRS, para este concepto, se va más por el fondo económico que la forma legal. Sin embargo, nosotros decimos, oye, la propiedad de este activo, ¿de quién es? De la empresa que te está financiando, ¿no? Entonces, para efectos tributarios, ¿es un activo? No, ¿cierto? Solamente se trata como un arriendo y, por lo tanto, si para efectos tributarios no es un activo, nosotros tenemos que proceder a eliminarlo, lo tenemos que sacar, ¿cierto? Entonces, dentro de este total de activos vamos a tener que eliminar los 106 millones que proceden por el leasing. Y no vamos a reconocer nada, porque en definitiva, para efectos tributarios se va a considerar gasto, ¿cierto? Arriendo. Va a tener un ajuste en la renta por los pagos que se hagan del leasing, por las cuotas. Luego tenemos la provisión de los impuestos diferidos, en este caso un activo por impuesto diferido, y nosotros tenemos clarísimo que esto es una norma de la IFRS nuevamente, ¿cierto? En consecuencia, como buena norma de la IFRS, para efectos tributarios lo vamos a eliminar, ¿cierto? Y vamos a sacar este efecto, que es la provisión del impuesto diferido por los 2.300.000. Fíjate. Después, tenemos los muebles y útiles. Muebles y útiles forman parte del activo fijo y nosotros decimos, oye, pero este activo
¿Existe? Sí, efectivamente, ¿cierto? Sin embargo, lo que estamos cuestionando nosotros es el valor. Entonces, la administración a nosotros nos indica que el activo fijo tributario tiene un saldo de 19 millones dentro de sus controles. Y en balance tenemos 20 millones. En consecuencia, el saldo contable de balance lo vamos a eliminar porque ese valor no está en función del artículo 41, no está representando esta inversión efectiva. Y nosotros incorporamos este valor tributario con un agregado del capital propio que está representando el valor efectivo, ¿cierto? En definitiva, valorizado en términos del artículo 41. Y hemos hecho el ajuste. Y seguimos leyendo como procedimiento nuestro balance. Y fíjate, acá nos encontramos con dos cuentas, las vamos a agrupar. Tenemos las pérdidas acumuladas y los retiros. ¿Qué es lo que tienen en común ambas cuentas contables? Si bien es cierto, están clasificadas en el activo como activo, para efectos tributarios no son un activo, ni contablemente, porque en este balance de 8 columnas no existe una columna de patrimonio, ¿cierto? Entonces, por saldo queda en el activo. Estas son dos cuentas que son patrimoniales, no son activos. Entonces, como no son un activo, nosotros por procedimiento, ¿qué es lo que hacemos? Las sacamos, las eliminamos. Y si ustedes se fijan, ya no tenemos más cuentas de activos. Consecuencia, ya tú tienes tu capital efectivo. Tomas el activo balance. Vamos a restar todos los efectos contables, pero vamos a reconocer estos efectos tributarios, ¿cierto? Y ese valor es nuestro activo depurado o nuestro capital efectivo o nuestro activo a valor tributario. Y ahí tenemos la primera parte, ¿cierto? De este capital propio. Esa es la primera parte. Y tú recordarás que la ecuación es activo menos pasivo para llegar al patrimonio. Y ambos a valores tributarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca? La parte del pasivo. Y para eso vamos a aplicar, vamos a ver el método del pasivo, vamos a aplicar lo mismo. Nos vamos al total del pasivo según balance. Y en este total pasivo según balance tenemos un saldo de 690 millones. Entonces ese va a ser nuestro primer ajuste en esta determinación del pasivo, 690 millones. ¿Vale? Y luego, lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo. Vamos realizando la lectura analítica de este balance y vamos a ir percatándonos si es o no es un pasivo. Y si ese pasivo cumple con nuestra definición de pasivo exigible en términos tributarios. Y fíjate, la primera cuenta que tenemos es un deterioro por los valores negociables. Deterioro. Más norma IFRS, ¿cierto? Por lo tanto, esto, como yo le digo siempre a mis alumnos, humo tributario, no de la IFRS. Y como no es un pasivo contable tributario, como no es un pasivo tributario, no es un pasivo exigible, no es esta deuda con un tercero, ¿cierto? Que no sea el dueño, nosotros tenemos que eliminarlo. Y lo vamos a sacar de este total pasivo. Pero como en el total del pasivo estamos con un signo negativo, para poder eliminarlo, nosotros lo tenemos que eliminar matemáticamente con un signo más, ¿cierto? Luego, fíjate, la siguiente cuenta, estimación deuda incobrable, más efectos que son solo financieros y no tributarios, ¿cierto? Esta estimación también la tenemos que eliminar. Entonces, realizamos el ajuste de eliminación. Y fíjate, luego tenemos la cuenta de depreciación acumulada. Ahora, tú recordarás que la depreciación acumulada es un pasivo. No, ¿cierto? Está clasificado en el pasivo porque no existe una columna de cuentas complementarias, ¿cierto? Pero es una cuenta complementaria del activo. Y por su saldo toca y queda en el pasivo, pero no es un pasivo. Consecuencia, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente la eliminamos. Y nos vamos acá y se va, fuera. Y se fue, ¿cierto? Eliminado. Luego tenemos el impuesto de segunda categoría, que acá nosotros tenemos que pensar y decir, oye, este impuesto de segunda categoría representa una deuda con un tercero. Sí, el fisco, ¿cierto? Tenemos que desprendernos de un activo para poder pagarla, sí, la caja, no el banco, el dinero. Por lo tanto, acá estamos clarísimos que este es un pasivo que está en balance, que es financiero, pero que también es un pasivo tributario. ¿Se va entendiendo? Ok. Luego, fíjate, también acá el cliente tiene una provisión que es de vacaciones. Nuevamente, uno dice, chuta,
sé que tengo que pagar las vacaciones, las tenemos que pagar. Pero yo digo, ¿cuál es la oportunidad del pago? ¿No? El próximo año se toman todas las vacaciones. Hay gente que sí, gente no, se toman todos los días. Entonces es una pobre y triste estimación de momento, ¿cierto? Al momento el pago ya cambia. Pero en este momento, como es una provisión, es una estimación contable, para efectos nuestros no es un pasivo exigible. Y este 1,5 millones, por este concepto, también lo vamos a eliminar. Y se fue. Y así vamos depurando este pasivo. Oye, si es primera vez que estás paseando por este canal y te está gustando el contenido, please dale me gusta y también suscríbete, que no cuesta nada. Ayuda. ¿Y qué más te puedo decir? Tenemos las cuentas por pagar, remuneraciones por pagar, proveedores, acreedores varios. ¿Qué tienen en común estas tres? Que son una deuda con un tercero, que no es el propio dueño, ¿cierto? ¿Tenemos que desprendernos de un recurso, de un activo para hacer frente a este pasivo? Absolutamente. Tienen que cancelarse. Y estas tres cuentas representan un pasivo tributario y además, o sea, un pasivo financiero, pero además es tributario. Si tú te fijas, tanto a nivel de la naturaleza de la cuenta como la valorización, no tengo diferencia. Por lo tanto, si no hay diferencia, no hacemos ningún ajuste, que es el procedimiento que hemos estado aplicando durante todo este vídeo. Luego, fíjate, tenemos la cuenta obligaciones en leasing. Las obligaciones en leasing tienen un saldo de 122 millones de pesos. Estos 122 millones, uno dice, sí, se tienen que pagar a un tercero que es el banco, el que te está financiando esta operación, ¿cierto? Pero nuevamente nosotros nos vamos a este principio que es un principio económico, ¿cierto? Donde se consagra la forma o el fondo económico por sobre la forma legal. Porque claro, el bien está en tu empresa, los riesgos, los beneficios están en tu empresa. En consecuencia, desde el punto de vista económico, ese activo es tuyo. Pero no aún. Para efectos tributarios, esta última cuota, si se hace efectiva, ahí el bien va a ser tuyo. Entonces, si no estoy reconociendo el activo, por otro lado, tampoco puedo reconocer la deuda. Porque solamente para efectos nuestros vamos a reconocer este leasing como un arriendo, ¿cierto? Y va a tener efecto en renta, pero no acá en capital propio. Acá en capital propio no tiene efecto, lo único que tiene es el ajuste de eliminación, ¿cierto? Y nosotros llegamos, tomamos esta cuenta, la eliminamos y se va. Después seguimos leyendo y fíjate, nos encontramos con otro grupo de cuentas. Tenemos el capital. Revalorización del capital propio, antiguísima esa cuenta, ¿no? Y tenemos las utilidades acumuladas. ¿Qué tienen en común estas tres cuentas contables? Que son cuentas patrimoniales con saldo a acreedor. Consecuencia, ¿son un pasivo exigible? Y la respuesta inmediata es un rotundo no. Muy bien, ¿cierto? No son un pasivo exigible. Entonces, como no son un pasivo exigible, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo vamos a eliminar de nuestra determinación. Ahí tenemos el capital, la revalorización y las utilidades acumuladas. Y si nosotros seguimos mirando balance, fíjate que ya se nos acaban las cuentas del pasivo. Con esto, una vez que tú tomaste tu activo, tu pasivo, lo analizaste completito, ¿cierto? Y el procedimiento tanto para el activo como para el pasivo fue el mismo. Si tú pones un poquito de atención, nosotros siempre decimos, fíjate, primero mentalmente vamos mirando si el valor es monetario o no monetario. Hablamos de valor porque en definitiva es tanto para el activo como para el pasivo, ¿cierto? Nos vamos fijando en eso. Generalmente cuando son monetarios no debiesen existir diferencias en valorizaciones. Hay algunas diferencias a veces, sí, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, un castigo que pasa por una cuenta por cobrar, etc. Y cuando son valores no monetarios, generalmente siempre vamos a tener efectos porque la IFRS tiene cierta forma de valorizar y la norma tributaria no, lo valoriza de otra manera, ¿cierto? Que es en función del 41. Entonces, como procedimiento, nosotros siempre primero evaluamos, decimos, oye, estos valores que están en balance, además de ser financieros, ¿están también cumpliendo con nuestra normativa tributaria? Si nuestra respuesta es un sí, el criterio del balance también es el criterio tributario, y ahí no tenemos por qué hacer ajustes, ¿cierto? Pero si nosotros decimos no, que pasa más en los casos de los valores no monetarios, ¿cierto? Vamos a hacer ajustes, y vamos a tomar estos valores financieros, los vamos a sacar, ¿cierto? Los vamos a eliminar, sin embargo, vamos a reconocer este efecto
tributario que lleva otro control que no está en el balance. Eso fue todo el procedimiento, ¿cierto? Y con ese procedimiento ya uno, en verdad, que lo va haciendo todo. Ahora, claramente, uno le puede colocar más dificultad, uno puede llevar un mejor control de todo esto, sí. O sea, ¿y cuál es la mejor metodología? En mi opinión, es llevar una metodología de papel de trabajo, es ir reprocesando cada rubro o cada cuenta, una por una, en las que tengan efectos a nivel de capital propio o renta líquida. Y muchas veces tu efecto va a ser solo eliminar, va a tener el ajuste, pero no va a ser sumar ni restar nada, es un ajuste. Y el efecto lo vamos a ver quizás en otro reporte. Entonces, dicho eso, una vez que tú ya tienes tu total pasivo según balance, más todos los ajustes que eliminaste, por diferencia está llegando a tu pasivo exigible. Y tu activo tributario menos tu pasivo exigible o pasivo tributario, esa diferencia te da el capital propio tributario. Y con eso tú ya tienes tu determinación realizada. Ahora, ¿se pueden realizar más cuadraturas? Por supuesto, podrían hacer una que es muy básica, y esa cuadratura básica es hacer un listado en balance. Mira, no lo tengo hecho, pero fíjate, lo más simple. Tomas un listado en el balance y copias todos tus activos y tus pasivos. Y vas diciendo cuáles son los valores tributarios de cada uno de ellos. Y de ahí tú vas sumando todos estos conceptos y te quedas con la sumatoria de ellos. Y esa sumatoria es la que te va a dar, o te debiese dar, exactamente lo mismo que tú tienes en la determinación. Si no te da lo mismo, no significa que hay algo mal, sino que en algún ajuste no está siendo consistente y lo tienes que solamente revisar. ¿Vale? Entonces, esto no es la razonabilidad del capital propio, ni mucho menos. Solamente estamos haciendo un listado de activo y pasivo que te va a ayudar mucho al final para determinar o presentar la declaración jurada del capital propio y el balance. O sea, que se llama de balance de 8 columnas, pero la última columna que tiene, la 9, es el capital propio. Entonces, fíjate, tenemos el banco, que nosotros dijimos el valor financiero es igual al valor tributario, por lo tanto, cero ajuste. Los valores negociables, nosotros sí tuvimos un control, ¿se acuerdan? Que la administración nos entregó el control tributario de los valores negociables. El deterioro, efectos nuestros, con el ajuste de valor de mercado, son ajustes IFRS, valen cero tributariamente. La cuenta por cobrar no tuvo variaciones, la estimación de deuda incobrable vale tributariamente cero. Después tenemos el PPM, que ya está su actualización en balance, por lo tanto no hay problema. Los 106 millones del leasing no existen para efectos tributarios, vale cero. Provisión de impuesto diferido, fuera ese activo, ¿cierto? Cero. Los muebles y útiles sí son un activo, pero por el control tributario que nos entregó la administración, 19 millones y fracción. Después tenemos la depresión acumulada. No es un pasivo exigible, por lo tanto tributariamente cero. Después el impuesto de segunda, sí, ¿cierto? Provisión de vacaciones, también dijimos cero, ¿sí o no? Después, ¿qué más tenemos? Proveedores, remuneraciones y acreedores varios, sí son un pasivo tributario. Y finalmente la obligación en leasing, para efectos tributarios, nosotros dijimos cero. Al igual que el capital, que no es pasivo, la revalorización, que no es pasivo, los resultados acumulados, que no son pasivos. Y la diferencia nos tiene que dar el capital propio tributario que tenemos en nuestra determinación. Y vamos a ver si nos da lo mismo, y en este caso sí nos dio lo mismo. No significa que está bien, pero a lo menos estamos siendo consistentes con los ajustes. Se fijan, al menos aquí ya hay un primer nivel de consistencia. Después otro nivel de consistencia podría ser la razonabilidad del capital propio. Y así, en la medida que tú vas avanzando en los reportes, vas haciendo más cuadratura para ir midiendo toda esta consistencia. Bueno, ahora sí que sí, ya terminamos. Dejamos hecha la determinación y hicimos esta pequeña cuadratura. Cualquier duda, inquietud, déjalo abajo en tus comentarios. Yo te voy a estar leyendo y te voy a responder. Si te ha gustado este video y has llegado hasta acá, da un me gusta. Lo espero, compartan y suscríbanse. Que estén súper.